Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Buenas tardes, Inge, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien. Bueno, vamos a continuar hoy con la clase. Ya vimos todo lo que fue el contenido. Vimos, sobre todo antes de empezar a hacer el ejercicio, algunos elementos de una red hidráulica para que cuando estemos hablando, pues ya sepamos a qué nos referimos con un tipo de válvula, una conexión, una T, una Y, un codo. Entonces, podemos ya pasar a hacer lo que es el ejercicio. Yo en algún momento les mostré, voy a empezar a compartir la pantalla. En algún momento les mostré un diagrama que también está en la plataforma subida. Es un esquema de un sistema de bombeo, donde teníamos un tanque subterráneo, una cisterna subterránea, un pozo podría ser, desde el cual debemos bombear agua. Luego teníamos pues toda su tubería de succión. Estoy proyectando el AutoCAD con fondo color negro. Si a un caso no se visualiza muy bien, solamente me confirman para ver si podemos ampliar un poco más o le cambio los colores. Bien, tenemos lo que es el pozo. Del pozo, pues la tubería debe subir a lo que es la bomba. La bomba es la que se encarga de succionar y agrega energía al fluido para poderlo hacer fluir y elevarlo hasta el punto más lejano. Teníamos después en ese esquema, siguiendo la tubería, que es las líneas en color verde, teníamos una primera derivación en este punto. ¿Qué teníamos en este punto? Pues teníamos un suministro de fluido a una torre de enfriamiento, donde necesitamos suministrar 180 galones por minuto a una presión de salida de 5 psi. Luego, el restante fluido, el restante flujo, continúa su recorrido y llega a otra derivación. Y esta derivación, a su vez, se divide en otros dos puntos de suministro o requerimientos. ¿Qué son estos dos? Pues son dos pilas. Cada uno ocupa un flujo de 40 galones por minuto y una presión de descarga de entrega de 2.5 psi. Luego, pues continuamos porque el restante flujo continúa y llega, bueno, hay un cambio de altura y llega a un intercambiador de calor. Aquí pues el fluido se calienta, eleva la temperatura y luego sale y continúa hasta un tanque elevado donde va a ser almacenado. Aquí donde va a ser almacenado un tanque elevado, pues y aquí es entregado el fluido con requerimiento de 240 galones por minuto y necesito entregarlo con una presión de 5 psi. Entonces, esos son los datos que normalmente nosotros podemos tener en un proyecto. O posiblemente no tengamos ni siquiera la ruta, sino que solo tengamos, el cliente nos puede decir, necesito bombear agua de mi tanque a mi torre de enfriamiento, a mis dos pilas, a un intercambiador y luego a un tanque de almacenamiento. Luego es parte de nosotros decidir cuál va a ser la ruta que voy a tomar con la red de tuberías. Después de decidir cuál va a ser mi ruta de tuberías, lo que procedemos es definir si tenemos los datos necesarios como flujos y presiones, pues ya los acabamos de ver. Yo tengo un depósito inferior, un depósito superior, que también cuenta como suministro y necesito 1, 2, 3, 4 puntos de requerimientos o de puntos de suministro. Entonces ya tenemos ese valor. Imaginemos que también ya definimos cuál va a ser la ruta, pues es lo que estamos viendo ahorita. En color verde sería la ruta de las tuberías. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería definir qué flujo voy a tener en cada una de las tuberías. Y después de definir cuánto flujo, voy a definir los diámetros de esa tubería. Todo eso pues para terminar encontrando la cabeza. Para la cabeza necesito las pérdidas por fricción y pérdidas secundarias, pero para eso necesito los diámetros y flujos a través de cada red de tubería. Bien, yo voy a mostrar también un Excel que elaboré, donde hago un resumen de las pérdidas primarias, o sea, pérdidas por fricción,
pérdidas secundarias, o sea, pérdidas por accesorios y cualquier otra pérdida que yo pueda tener en mi red de distribución. Este Excel también creo que está en la plataforma porque también lo pueden usar para su proyecto de exposición. Aquí lo que yo tengo es un resumen de todos esos cálculos que yo voy a hacer de pérdidas primarias por cada red de tubería o por cada tramo de tubería. Las pérdidas por accesorios en la red de tubería. Y por aquí pues tengo un resultado total de pérdidas por fricción. Después tengo otro resultado total de pérdidas por accesorios. Después otro por pérdidas de cualquier otro accesorio que no tengamos en las tablas. Y al final yo sumo todo eso y esas son mis pérdidas para la ecuación de cabeza de una bomba. Bien, para rellenar esta tabla que los datos de dónde surgen, pues surgen de las mismas tablas que ya hemos estado utilizando, que es velocidad, el coeficiente de fricción, velocidad al cuadrado entre 2 g. Luego, los diámetros, longitudes y flujos son los que yo obtengo de los procedimientos que vamos a ver, que el primero es pues calcular los flujos en cada red de tubería. Pero para eso, para regresar al plano, si vemos aquí, yo estoy seccionando por tramos de tubería. Eso lo hago porque en un tramo yo puedo tener mismos diámetros, pero puedo tener diferentes flujos o diferentes accesorios. Digamos, aquí yo tengo mismo diámetro, dos tuberías de 4, pero tengo diferentes flujos. Entonces los coeficientes van a ser diferentes. Entonces vamos a usar esta tabla para calcular la cabeza de la bomba. Ya hemos visto a nivel de fórmula, en las diapositivas, también en turbomáquinas vimos la misma fórmula. Entonces estos cálculos están basados en esas fórmulas, nada más que tabulados en una tabla para poder ver un poco mejor los resultados. Bien, entonces eso es para mostrar la tabla que vamos a usar, pero ahora tenemos que definir todos estos datos y eso pues para eso regresamos otra vez a mi diagrama en el plano de AutoCAD. Si recordamos, cuando mostré el Excel, yo mostré secciones de tubería, donde decía tubería 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Ahí lo que yo hice fue eh, numerar los tramos de tuberías que yo voy a tener. ¿Cómo defino yo numerar los tramos de tubería? Pues a mí lo que me puede interesar es seccionarlo de acuerdo a donde yo tengo cambios de diámetro y cambios de flujo. Porque un cambio de diámetro y cambio de flujo ya me cambian las propiedades de esa tubería. Entonces lo primero sería seccionar nuestra tubería. Voy a decir, por aquí yo tengo un número, bueno, este es un texto ya para usarlo de referencia. Voy a comenzar, pero esto pues yo decido comenzar por este lado, pero alguien puede decidir comenzar desde el final, o sea, desde el tanque hacia atrás. Voy a definir mi primer tramo desde el inicio de la tubería y voy a definir el final de este primer tramo a la bomba. Y a este lo voy a llamar el punto 2. Entonces, este primer tramo va a ser mi tramo 1 a 2. Luego voy a llamar también el siguiente punto, lo voy a poner en esta derivación. Y este lo voy a llamar el punto 3. Ahí ya tenemos dos tramos de tubería. Tenemos el tramo 1 a 2, que es de la parte baja del tanque hasta la bomba. El tramo 2 y 3, que es de la bomba hasta la primera ramificación. ¿Por qué decido yo terminar este tramo aquí? Porque aquí hay un cambio de diámetro y hay un cambio de flujo, porque aquí se dividen. Entonces, me conviene definir que ahí va a terminar mi siguiente tramo de tubería. Y así podemos seguir al siguiente punto. Sería en este punto. ¿Por qué? Porque aquí tengo otra vez cambio de diámetro y cambio de flujo. O puedo tener el mismo diámetro, pero tengo un cambio de flujo. Entonces necesito definir mi siguiente tramo en este punto. El siguiente punto sería, de repente me puede interesar separar donde está el intercambiador y llamar que este va a ser, o decir que este va a ser mi punto 5. Y el siguiente punto, ¿cuál sería? Sería el punto final. Bueno, este realmente sería el 6. Sería el punto final de suministro. Pero
esos no son todos mis tramos de tubería. Vemos que por aquí hay unos ramales. Bueno, me voy a acercar un poco. Por aquí hay unos ramales que también tengo que dimensionarlos. También tengo que calcular ahí los flujos. Tengo que calcular los diámetros, porque al final, si yo voy a construir, tengo que definir mis listados de material. Entonces, vamos a seguir seccionando. Digamos que mi siguiente punto va a ser el primer ramal. Mi siguiente punto va a ser donde yo suministro a la torre de enfriamiento. Este va a ser el punto 7. Este sería el tramo 3 a 7. ¿Qué otro punto podemos tener? Pues vamos acá, aquí tenemos una derivación, este sería el punto 8. Y tenemos otro punto aquí, otro tramo de tubería y aquí otro tramo de tubería, entonces también lo voy a enumerar como punto 9 y punto 10. Esto pues es más para referencia, para saber a la hora de rotular en la tabla un dato de diámetro, saber a qué sección le corresponde en mis planos. Entonces es más para referencia. Bien, ahí ya tenemos enumerados todas nuestras secciones, tramos de tubería. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tramos de tubería. O sea, 9 cálculos de diámetro, 9 cálculos de flujo, 9 cálculos de pérdida primaria y 9 cálculos de pérdida secundaria, 9 cálculos de cualquier otra pérdida que yo pueda tener en la distribución. Por eso es importante seccionarlo. También cuando veamos el software nos secciona estos puntos, pero el software lo llama nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3. Entonces, cuando estemos usando el software, ya vamos a saber a qué nos referimos cuando yo les digo tenemos un nodo inicial y un nodo final. O sea, lo que me estoy refiriendo es el tramo punto inicial o punto final de un tramo de tubería. Bien, ¿qué continuaría? Podríamos empezar a definir cuáles son los flujos que yo tengo en cada uno de mis tramos de tubería. Entonces, yo por aquí coloco unos textos para usarlos de referencia. Vamos a probar con este. Digamos que yo quiero definir qué flujo está pasando por el último tramo del intercambiador hasta el tanque elevado. Ya hemos quedado que ese es el tramo 5 a 6. ¿Qué flujo tengo yo aquí? ¿Cuál va a ser el flujo que está pasando por este tramo? Pues va a ser el suministro que yo debo llegar al tanque superior. Y ahí yo tengo 240 galones por minuto. Entonces aquí le colocamos 240 galones por minuto. Ya tenemos nuestro primer flujo. A ver, 240, sí. ¿Cuál va a ser el flujo en el tramo antes del intercambiador? Como yo no tengo salida de flujo en el intercambiador, pues el flujo va a ser el mismo. Van a ser también 240 galones por minuto. Veamos ahora en estos tramos de acá, ¿qué flujo vamos a tener? Vamos a ver, probemos con el tramo final que va hacia la última pila. ¿Qué flujo voy a tener en este punto? Pues voy a tener el flujo que Los yo 40. 40 galones por minuto, así es. Y lo mismo pasará con este tramo de acá. También tenemos 40 galones, porque las dos pilas requieren 40 galones. Pero, ¿qué va a pasar con el tramo anterior? Con este tramo. Aquí debe Tiene pasar el loco. flujo de las dos pilas. Por aquí debe pasar el flujo de las dos pilas, o sea, 40 de la pila 2 más los 40 de la pila 1. Entonces, por aquí deben pasar 80 galones por minuto. ¿Qué flujo debe ir por el siguiente tramo? Deben ir los 240 que van hacia el intercambiador más estos 80. Entonces, aquí deben ir 320 galones por minuto. Torre de enfriamiento. ¿Qué flujo debe ir por la torre de enfriamiento? Eran 180 galones.
Y antes de la derivación, ¿cuál debe ser el flujo? Pues 500. 500, 320 más 180, debe ser 500 galones por minuto. Y así está. Y podemos incluir el flujo que va antes de la bomba. Pues como la bomba realmente lo que hace es incrementar energía, pero el flujo se mantiene, también deben ir 500 galones por minuto. Y ahí pues ya tenemos los flujos para nuestros tramos de tubería. ¿Qué debería continuar? Ya tenemos los puntos de suministro, tenemos seccionados los tramos, tenemos los flujos en cada tramo. Pues ahora continuaríamos con los diámetros en cada tramo. Aquí pues podemos comenzar por cualquier ruta, podemos comenzar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Digamos que queremos comenzar desde el lado de la bomba. Digamos, queremos comenzar con esta tubería. Aquí vamos a hacer uso, uno, pues del flujo, y tenemos que hacer uso de lo que hablamos, creo que fue ayer que hablamos de las velocidades recomendadas a través de las tuberías. Entonces voy a regresar a la presentación y teníamos esta tabla. Hemos quedado, pues no habíamos hablado que hay diferentes aplicaciones, pero que la aplicación más común para bombeo de agua, agua potable, para sistemas de agua fría, para sistemas de agua en ciudad, nosotros podemos considerar servicio general. Y para este servicio general me da una velocidad recomendada entre 5 y 10 pies por segundo. Digamos que nuestro límite va a ser 10 pies por segundo. Entonces tenemos este dato en mente, 10 pies por segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este dato? Nos vamos a ir a nuestras tablas. A nuestras tablas, digamos que vamos a utilizar las tablas para manejo de agua y para tubería metálica. Pero el procedimiento para tubería de cobre o tubería plásticas es exactamente el mismo procedimiento. Sí puede haber un pequeño porcentaje de factor de corrección por el cambio de material, por la diferencia de la corrugosidad, pero los cálculos pueden ser muy similares. El procedimiento es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, el primer tramo que seleccionamos va a ser una tubería para manejar 500 galones por minuto. En las tablas nosotros tenemos varios diámetros que nos pueden manejar 500 galones por minuto. Digamos, tenemos esta columna. Tenemos que ubicarnos en las tablas que abarcan ese rango. Por ejemplo, la primera tabla que nos abarca ese rango es, eh, bueno, es la que contiene diámetros desde 2 hasta 3,5. Nos da datos para 2,5, para 3, 3,5. La siguiente tabla también nos da datos para tuberías de 4, 5, 6 y 8. Y vamos a ver si la siguiente todavía, no, ya la siguiente se sale. Entonces tenemos 6 opciones de diámetro, o mejor dicho, 8 opciones de diámetro para manejar estos 500 galones por minuto. Pero ¿con qué diámetro nos vamos a ir? Pues ahí es donde vamos a tomar en cuenta la recomendación de la velocidad de 10 pies por segundo para la velocidad. Entonces, comencemos con la tubería, bueno, la tubería de 2 numeradatos, la tubería de 2,5. Tubería de 2,5 con 500 galones por minuto me da una velocidad de 33.5 pies por segundo. O sea, está demasiado alto. Entonces, esa tubería no nos sirve. Pasemos a la siguiente, la tubería de 3. La tubería de 3 para 500 galones nos da una velocidad de 21.7. También sigue estando fuera de rango. 3,5, que por cierto, 3,5 no es un diámetro tan común comercial. Entonces, si a un caso nos tocase seleccionar 3,5, en ese caso, por cuestiones de disponibilidad del diámetro, mejor pasemos a la inmediato superior, que sería la de 4. En este caso, pues, no se podría porque también está fuera de rango la velocidad, que es 16.2. Entonces, vamos a la de 4 pulgadas. Creo que estos son los cuadros que nos quedaron de los ejercicios de ejemplo. 4 pulgadas con 500 galones tiene una velocidad de 12.6. Todavía está fuera de rango. Y tenemos la siguiente, que es la tubería de 5 pulgadas, que tiene una velocidad de 8.02. Esta sí cumple
con la velocidad recomendada. Nosotros podríamos seleccionar ese diámetro. Solamente ya en la práctica, la tubería de 5 no es tan comercial, no es tan disponible para poderla encontrar en el mercado. Entonces, por cualquier situación donde nos pueda faltar material o un codo de 5 pulgadas y no lo podamos encontrar en Honduras, sino que haya que pedir hasta Estados Unidos por un codo, mejor pasemos a las que sí son comerciales. Y en este caso pasaríamos a la de 6, pero más obligado por la disponibilidad del material, que sería tubería de 6 con 5.55 pulgadas de diámetro. Entonces, ahí tenemos nuestra primera selección de diámetro. Entonces, pasamos al diagrama y voy a utilizar otra vez el texto para rotular el diámetro. Entonces, vamos a rotular 6 pulgadas. Siguiente tramo, que es después de la bomba. Como es el mismo flujo, las velocidades pues nos van a volver a coincidir para un diámetro de 6 pulgadas. Pasemos al siguiente, digamos este de aquí. Aquí habíamos dicho que nuestro flujo son 320 galones por minuto. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Nos vamos a las tablas. Ya sabemos que nuestros límites siguen siendo 10 pies por segundo, pero ahora vamos a utilizar 320 galones por minuto. Veamos la misma tubería de 6 que habíamos seleccionado. 320 galones por minuto tiene una velocidad de 3.55. Esta es una velocidad muy baja. Sí produciría menos pérdida, pero es un diámetro demasiado grande que nos va a hacer una inversión inicial más elevada en cuanto a la tubería. Entonces, probemos con un diámetro menor. Probemos con la tubería de 4. ¿Qué velocidad tendríamos para 320 galones por minuto? Tendríamos 8.06. Pero comprobemos con el diámetro inferior, a ver qué pasa con la velocidad. Con 3.5, si existiese, y 320 galones por minuto, quedaríamos en este límite entre 300 y 350. Tendríamos una velocidad entre 9.74 y 11.3. Aquí sí hay dos factores. Uno, nuevamente, la de 3.5 no es comercial, entonces no la podríamos utilizar, al menos que trajésemos directamente desde el extranjero ese material. Pero también estamos muy al límite. Ya estamos casi en 10 y cualquier cambio de presión me puede generar que esa velocidad suba un poco. ¿Qué puede pasar? Que con el tiempo, el sedimento o por demasiada suciedad en la tubería, se empiece a acumular sucio en las paredes de la tubería. Si se comienza a acumular, incluso a incrustar, lo que va a pasar es que la sección transversal va a disminuir. Y con el tiempo, si disminuye la sección transversal, pues la velocidad va a aumentar y voy a quedar por arriba del rango de 10 pies. Entonces, mejor, por conveniencia, nos quedamos en 4 pulgadas. Ahora, si en examen seleccionan 3.5, no hay problema, porque el procedimiento es el que se está evaluando. Se está evaluando el procedimiento de selección de diámetro. El procedimiento estaría bueno, entonces no significaría que estaría malo en cuestión de examen. Bien, entonces nos quedamos con un diámetro de 4 pulgadas. Regresamos al plano y rotulamos 4 pulgadas. Siguiente tramo es el de 4 a 5 con un flujo de 240 galones por minuto. Veamos si fuese el mismo diámetro, cómo quedaríamos con las velocidades. Si fuese 4 y 240, tenemos una velocidad de 6.05. Pero si seleccionásemos 3 pulgadas, ¿cómo quedamos con la velocidad? 240 y quedamos 10.4. Estamos arriba del límite, entonces nos seguimos manteniendo en 4 pulgadas. Luego, después del tanque, seguimos teniendo el mismo flujo, entonces por lo tanto el mismo diámetro. Aquí no hay problema, no necesitamos volver a seleccionar. Ahora vamos a los ramales. Por ejemplo, primero el ramal que va hacia la torre. Tenemos 180 galones por minuto. Veamos la tabla, cómo estamos.
Con 4 pulgadas, 180 tiene una velocidad de 4.54. Está muy abajo, entonces pasemos a diámetro más pequeño. Pasemos al diámetro de 3, 180 galones, 7.81 de velocidad. ¿Qué pasa si quiero pasar al de 2,5? El de 2,5 para 180 tiene una velocidad de 12.1, entonces ahí nos pasamos. Entonces estamos bien con un diámetro de 3 pulgadas. Quedamos adentro del rango de la velocidad. Entonces este sería 3 pulgadas. Siguiente tramo que nos hace falta que dimensionar es el tramo de 80 galones por minuto que va hacia las pilas. Veamos el diámetro de 3 pulgadas. Para 180 tendríamos una velocidad de 7.81. O no, ese es de 80 galones. Para 80 galones tendríamos una velocidad de 3.47. Entonces pareciera que puedo usar un diámetro menor. La siguiente es 2,5. Para 2,5 yo tengo 80 galones por minuto. Yo tengo una velocidad de 5.36 pies por segundo. Veamos un diámetro inferior todavía, la de 2 pulgadas. 2 pulgadas y 80 galones yo tengo 7.65 de velocidad. Pero comprobemos con el de 1,5, a ver qué pasaría con la de 1,5. Bueno, 80 galones por minuto, 12.6 pies por segundo, entonces aquí nos pasamos, entonces estamos bien con un diámetro de 2 pulgadas. Entonces regresamos acá y colocamos 2 pulgadas. Y solo nos quedan los últimos tramos hacia las 2 pilas. Aquí tenemos un flujo de 40 galones por minuto. Para 2 pulgadas, 40 galones por minuto, tiene una velocidad de 3.82, es demasiado baja. Probemos con 1,5, 40 galones por minuto, tendríamos una velocidad de 6.3. Luego, podríamos todavía utilizar 1/4, con un flujo de 40, tenemos una velocidad de 8.58. Y tubería de 1, tendríamos 14.8 de velocidad. Este se sale del rango. 1/4 tiene una velocidad de 8.58, pero aquí podemos tener la misma situación de la disponibilidad de ese diámetro. Digamos, diámetro de 1/4, diámetros de 3,5 y diámetros de 5 no son tan comerciales. Entonces, si nosotros pedimos ese material del extranjero y a la hora en campo nos hizo falta 2 pies de tubería, no lo vamos a encontrar localmente. Nos va a tocar hacer un pedido de un lance, o sea, los tramos de tubería vienen en lances de 20 pies, y pedirlo al extranjero solo por esos 2 pies que nos hicieron falta. Entonces, lo recomendado es siempre utilizar diámetros comerciales localmente. Si se usa por cuestión de estudio, no hay problema. Cuestión de examen, cuestión de ejemplo o proyecto de clase, no hay problema, porque lo que estamos aprendiendo aquí es el procedimiento. Ya pues en campo uno va aprendiendo ese tipo de consideraciones adicionales. Digamos que yo para evitar eso quiero usar 1,5, entonces colocamos 1,5 en esta tubería. Y la otra tubería, como es el mismo flujo, pues va a tener el mismo diámetro. Y así pues ya dimensionamos nuestra red de tuberías. Dimensionar en el sentido de definir cuáles son los tramos, cuáles son los flujos en cada tramo y cuáles son los diámetros en cada tramo. ¿Qué es lo que nos faltaría para empezar a hacer pérdidas? Nos faltarían las distancias. Normalmente si no tenemos un plano o un esquema como el que yo tengo aquí, yo puedo sacar las distancias. ¿De dónde surgieron esas distancias? Pues si estas son torres o son pilas existentes, normalmente uno va a campo y mide en campo qué distancias hay a cada uno de los sitios. Y de ahí pues uno saca las dimensiones, las distancias y empieza a hacer su red de distribución. Digamos que aquí pues ya se fue a campo, ya se fue a medir, o si teníamos un plano en vacío, ya definimos dónde colocar cada uno de los suministros y podemos medir directamente desde el plano. Yo voy a utilizar
voy a utilizar rotulaciones de distancia en mi plano. ¿Cuál sería la primera distancia que yo necesito? Pues necesito mi distancia, digamos que la altura al centro de la bomba. Esa sería nuestra primera distancia, 8.9 metros. Digamos que quiero medir también ahora la distancia desde el centro de esta tubería hasta el centro de mi bomba. Va a tener 3.26 metros. ¿Qué otra distancia? Pues el cambio de altura desde la bomba hasta la tubería superior. 3.12 metros. Bueno, aproximado. 3.21 metros. ¿Qué más? Bueno, vamos continuando. Después necesitamos del codo hasta nuestra primera derivación. Tenemos 17.21 metros. Y bueno, y así continuamos con todos los tramos para definir esas distancias. Ahora bien, bueno, de tarea, pues rotular todas las distancias que tenemos en los tramos de tubería. ¿Para qué necesitamos todos estos datos? Bueno, si regreso a la tabla, yo necesito mi sección de tubería. Imaginemos que el tramo de 1 a 2, ¿cuál fue la sección? Fue la que yo llamé desde el tanque hasta la succión de la bomba. Necesito rotular su diámetro, que ya lo hicimos. Necesito rotular su distancia, que también ya la rotulé, pero mis ecuaciones están en base a pies, entonces necesito hacer la conversión. Necesito los flujos a través de esa tubería, que también ya lo hicimos. La velocidad a través de esa tubería, que también ya la encontramos. Y estos dos datos, pues que lo que restaría, pues extraerlos de la tabla. Cuánto es el coeficiente de fricción y cuánto es velocidad cuadrada BCG para cada diámetro. Y con eso encontrar una pérdida por fricción solo para ese tramo. La ecuación, pues es la ecuación que aprendimos en la clase, que es longitud por el coeficiente entre 100. Esa es la ecuación que aprendimos en la clase. Entonces, para todos los tramos hay que hacer ese procedimiento. Y ese es el sentido que nosotros tengamos que seccionar, después tengamos que calcular los flujos y después calcular los diámetros. Lo que nos haría falta ahora es calcular las pérdidas. Pero antes de eso, antes de empezar a sacar esos datos, bueno, quedan unos 7 minutos, voy a hablar un poco sobre, también cuando iniciamos un proyecto, no, el cliente lo más que puede tener es de dónde hasta dónde necesito mover agua. En este caso, pues de una cisterna hasta una torre, después a 2 pilas, después a un intercambiador y a un tanque elevado. Pero es parte de nosotros, uno, diseñar la red hidráulica. Y eso incluye lo que ya hicimos ahorita, definir la ruta, los flujos, los diámetros. Pero también es parte de nosotros decidir qué accesorios voy a instalar en la tubería. ¿Cuáles accesorios? Pues los que vimos ayer o el miércoles pasado, creo que fue que vimos los accesorios. ¿Qué accesorios vimos? Aquellos accesorios necesarios para proveer cambios de dirección o cambios de altura, o sea, codos. Los accesorios necesarios para proveer ramificaciones, o sea, las T's, en este caso yo usé T, pero puede ser también Y. También los accesorios para hacer cambios de diámetro, o sea, las reducciones. Para pasar, en este caso, de ¿cuánto habíamos quedado? Para pasar de 6 a 4 pulgadas. Pero también tenemos que decidir qué accesorios colocar para protección del sistema o para protección de los equipos. Algunos de ellos, pues los podemos ver aquí con símbolos. Uno de ellos es, si yo necesito hacer mantenimiento de esta bomba para evitar o para aislarlo de la tubería, yo necesito colocar válvulas de cierre. Que ese símbolo que yo coloqué ahí son válvulas con puerta. Ya vimos la semana pasada cuáles son las válvulas con puerta. También necesito evitar que si esta bomba se detiene o la desarmo, el sistema se vacíe. Entonces colocamos una válvula antirretorno o una válvula check después de la bomba. ¿Qué más? Necesitamos proteger, como estoy succionando desde un pozo,
Y si este está sucio o tiene sedimentos, debo proteger que no entren partículas de sucio o piedras pequeñas al impeler de la bomba. Entonces, para eso yo coloco un strainer, un filtro strainer antes de la bomba. Este accesorio no recuerdo si lo vimos, pero también para evitar transmisión de vibraciones entre tubería y bomba, yo necesito aislarlo con algunas juntas flexibles. Entonces necesitamos colocar juntas flexibles antes y después de la tubería, de la bomba. Así, si la bomba en un momento empieza a vibrar, esa vibración no se transmite a la tubería y no se da el problema que puede ir aflojando los accesorios con el tiempo. También, luego podemos tener algún tipo de monitoreo en la bomba. Es común cuando yo tengo fluidos fríos o calientes que yo necesito monitorear las temperaturas. Entonces, una opción es poner termómetros antes y después de la bomba. También necesito monitorear las presiones antes y después de la bomba. Entonces colocamos manómetros para ver visualmente a qué presión está descargando y a qué presión está succionando. Entonces esos son algunos de los accesorios que nosotros debemos decidir instalar en la bomba. Adicional a este strainer que yo tengo aquí, cuando hay pozos también se utiliza una válvula de, creo que le dicen de pie o algo así, o alcachofa, algo así. Pero en sí lo que yo tengo aquí es un strainer. Pero realmente hace dos funciones este tipo de válvula. Es un strainer y también una válvula check. Un strainer, pues lo mismo para proteger de suciedad al sistema y una check para evitar que cuando la bomba se detiene, toda esta tubería de succión no se vacíe. ¿Por qué? Porque si se vacía me toca después cebar la bomba, pero la bomba no puede arrancar en vacío. Entonces puede haber un problema, entonces necesitamos colocar este tipo de accesorio. Más adelante está el intercambiador. Lo mismo, nosotros podemos decidir qué tipo de accesorio voy a poner. Nuevamente, si yo necesito hacer mantenimiento del intercambiador y para no tener que vaciar todo el sistema, coloco válvulas de aislamiento o válvulas de cierre, una antes y una después. Así yo cierro esas válvulas, el líquido que está en las tuberías no se vacía y ya puedo desalojar el intercambiador. Entonces ahí yo coloqué dos válvulas con puerta. También en el recorrido, partículas de soldadura o cualquier otro tipo de suciedad en la tubería puede venir a dar a los tubos internos o a las placas del intercambiador. Entonces yo mejor también coloco un strainer. Bueno, un intercambiador no debería de vibrar, pero digamos que por alguna razón la tubería sí empezó a vibrar por algún tipo de, algún accesorio flojo. Entonces para evitar la transmisión de vibración también coloco juntas flexibles para aislar cualquier tipo de vibración. Como cuestiones de mantenimiento, es importante monitorear la pérdida de presión a través de un intercambiador, porque es parecido, puede ser muy similar a un serpentín de aire acondicionado. Si la presión antes y después empieza a dispararse, puede significar que el intercambiador ya está sucio y hay que lavarlo. Entonces, es importante colocar mediciones de presión antes y después de un intercambiador. También, si se está ensuciando, es posible que esa suciedad se haya ido a las paredes del intercambiador y si se van a las paredes, esa suciedad funciona como aislamiento térmico. Entonces puede darse el caso que ya el intercambiador no eleve temperatura, no transfiera energía. Y eso pues se va representando en una caída en el delta T de temperatura. Entonces también es importante estar monitoreando la temperatura antes y después y para eso pues colocamos termómetros antes y después del intercambiador. Y así nosotros vamos decidiendo qué tipos de accesorios vamos a tener en nuestra red hidráulica. Bueno, mañana vamos a terminar de hablar de los accesorios y vamos a empezar a ver la parte de la caída o pérdida por fricción. Vamos a continuar mañana. Este plano está en la plataforma, la hoja de Excel también está en la plataforma. Lo vamos a continuar mañana. Yo voy a tratar de ya para mañana tener rotuladas todas las distancias para que podamos hacer el siguiente paso, que es pérdida por accesorios, por fricción y por equipo. Inge, ¿Sí? una preguntita. En la cabeza total de la bomba no se resta la succión, ¿verdad? La diferencia de altura de succión, o sí se resta. El cálculo de cabeza es igual a la ecuación de Bernoulli. Presión final
menos presión inicial, la presión del depósito superior menos presión del depósito inferior, más la diferencia de altura, más las pérdidas por fricción, y no necesariamente la diferencia de presión en la descarga y extrusión de una bomba va a ser exactamente igual a la cabeza. No necesariamente, es diferente. Por eficiencia. Sí, muchas veces también interpretamos cabeza como descarga de presión de una bomba, pero no es así. Cabeza es el diferencial que la bomba debe proveer, pero muchas veces nosotros interpretamos como la presión de descarga la cabeza, y no, la presión de descarga puede ser mucho mayor que lo que es la cabeza de una bomba. Okay, o sea que hablamos de la, o sea, pero en términos así como con este esquema, hablaríamos entre la diferencia de del nivel de la, bueno, hablando de la cabeza total de la bomba, sería como la diferencia del nivel de del pozo o de la pila esta de la que está succionando y el nivel máximo al que llegaría la impulsión, ¿verdad? Esa es una Más o parte menos ese sería el concepto. El concepto es, sí, digamos que el concepto de cabeza es la cantidad de energía que yo debo proveer para poder mover el fluido de este nivel inferior a este nivel superior. Pero no solamente es el cambio físico de nivel. Tiene que ser el cambio físico de nivel más vencer las fricciones y vencer también Todas las pérdidas por resistencias. equipo, todas las resistencias. Entonces, realmente el cambio físico de altura solo es uno de los elementos de la cabeza de una bomba. Solo es el segundo término de la ecuación de Bernoulli. Bien. Ok. ¿Qué más? No, entonces, continuamos mañana. Yo mañana voy a tratar de que ya estén todas las distancias rotuladas, y al tener ya eso, ya les puedo mandar el esquema actualizado para que lo estudien. Bien. No hay consulta, entonces nos vemos mañana. Gracias. Excelente, gracias, ingeniero. Saludos a todos. Bueno. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes.